Bueno, aquí estamos de nuevo encontrándonos y estamos en una segunda clase. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que les dejaba el espacio para que se encuentren con sus coordinadoras y en grupos para que debatan la diferencia entre relación y vínculo? ¿Mm? Bueno, imagino que ya se habrán reunido, habrán tenido ese espacio en donde habrán salido varios debates, por lo menos preguntas, debates y dudas. Las dudas están buenas si son metódicas, no si nos dejan dando vueltas y vueltas y no nos llevan hacia ningún camino más que al de la angustia. ¿Sí? En este caso no creo que hayan ido por ahí, sino que con ayuda de las coordinadoras habrán podido construir alguna fundamentación dentro de su ECRO de la diferencia entre relación y vínculos. Yo les tiré una pista. Les dije que en tratamientos de grupos familiares, en la página 57, había ahí un acercamiento a la definición de relaciones de Friedrich Allen. ¿Sí? Para Friedrich Allen, relaciones humanas, digamos, en su definición incluye la pertenencia a una franja etaria, o sea, desde lo biológico, tener una edad y una determinación o identificación sexual o de género. ¿Sí? No, esto lo estamos también actualizando un poquito en relación a diferencias de género y sexo, ¿sí? Pero con una pertenencia y aproximación a edades y a elección sexual, ya podríamos hablar de que estamos relacionadas. Estamos relacionadas por la edad, la conozco de Roca también, como una pertenencia a algún lugar. También en relación al contexto inmediato. Por eso digo, a ella la conozco de Roca, tengo una relación de proximidad o de... ¿sí? Pero si ustedes leen esta pequeña definición, digo pequeña, porque se queda en la superficie. O sea, habla de conjunto, pero no es lo mismo que grupo, recuerden. Conjunto puede ser una agrupación de personas que está en una interacción, ¿sí? Relación, en este caso refiere más a interacción por tener algunos elementos en común, inclusive una pertenencia, pero no sí o sí directa, ¿está? También podemos decir que relación y vínculo se diferencian por el sentido común. A veces nos estamos refiriendo a lo mismo. Digamos, cuando alguien dice tengo una relación amorosa, en realidad está hablando desde el sentido común, desde lo cotidiano que se maneja discursivamente. Nosotras, que estudiamos psicología social, sabemos que está hablando de un vínculo. ¿Por qué? Por esta relación bicorporal y tripersonal, porque hay más elementos en juego que nosotras podemos analizar y determinar cada uno de sus elementos en profundidad, ¿sí? Una internalización de la otra persona, en el proceso de intercambio un feedback, una adjudicación y asunción de roles, lo que podría caber en el concepto de grupo, ¿sí? Compartir espacio-tiempo de manera sostenida, con acuerdos, con un contrato, con asunción y adjudicación de roles, con mutua representación interna. Todo eso hace un vínculo, ¿sí? Cuando alguien dice tenemos una relación parental, no está diciendo sí o sí que tiene vínculo. Ahí también tenemos la diferencia con el, digamos, vocabulario formal. Tienen una relación parental. Eso no dice que tienen un vínculo. Sí, si dijera, tienen una relación de pareja, ¿sí? Porque ¿cómo sería? Salvo que lo diga Facebook, está en una relación de pareja y en realidad no está. ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué va a depender la diferencia y la claridad en estos dos conceptos que pueden mezclarse e incluso pueden referir a lo mismo, pero que nosotras debemos aclarar explícitamente? ¿Está? Refiere entonces a la posibilidad que necesitamos de poder diferenciar el vocabulario del sentido común, ¿sí? Que es lo que hablan las personas desde lo aprendido en la experiencia cotidiana, desde su nacimiento, y que es el lenguaje corriente de la vida en común, cotidiana, lenguaje de barrio, podríamos decir, lenguaje digamos, sin concepto ni formación categórica previa, ¿sí? Pero nosotras tendríamos que indagar si se trata de una relación, digamos, más superficial, que solamente pueden tener, por ejemplo, compañeros de la misma escuela, pueden tener una relación y no un vínculo, ¿sí?
¿Por qué? Porque comparten franja etaria, comparten físicamente un lugar, comparten y pueden identificarse por género, incluso la fila de las mujeres y la fila de los varones, medio retrógrado, pero bueno, igual existe o puede existir. Y entonces pueden tener una relación por eso nada más. El concepto es más superficial, no profundiza, digamos. ¿Sí? Cuando hablamos de vínculos, sí o sí hablamos de la presencia de otros elementos que ya nombramos. Eso no es algo que esté escrito tan claramente, sino que es una categoría a aclarar que siempre extrae un poco de dudas y que en todos los casos, desde nuestro ojo clínico, desde el registro pensamiento y acción, desde el método clínico de Blecher, nosotras podemos observar de qué está hablando cuando habla una persona enfrente nuestro de relación. Si está hablando en el sentido más del sentido común o si está hablando de un vínculo, pero le llama relación, ¿sí? Mal llamado relación o llamado desde lo vulgar relación, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, apóyense si quieren en la página 57 de tratamiento de grupos familiares, del proceso grupal, pero está a construir, ¿sí? Un poco con los modos de pensamiento que yo recién les acerqué. ¿Tá? Si tienen dudas me preguntan, pero no van a encontrar una definición directa en ningún lado. Es algo que nosotras tenemos que construir. Y también está bien que no nos esté dado todo tal cual, porque nos anula el propio pensamiento. Entonces, gracias a que no está escrito así nomás, la diferencia entre relación y vínculo es 2 puntos, nosotras pudimos debatir, armar grupo con las coordinadoras y demás, ¿sí? Bien, después teníamos en esta segunda clase pensado Psicología de las masas y análisis del yo. En ese texto es un poco largo y tiene muchos conceptos psicoanalíticos. Lo que yo hice fue subrayarlo con amarillo en el PDF, porque lo que me interesa que vean ahí es el concepto de masa. Sobre todo porque, primero, lo que se afirma ahí, tomando el autor Le Bon, que es muy importante para el campo de la psicología social, es que es imposible pensar a un dice individuo, pero es un término antiguo eso. Yo le diría subjetividad a un sujeto, a una subjetividad más allá, digamos, es imposible pensarlo fuera de lo social. Entonces se empiezan a nombrar algunos fenómenos que se dan en la interacción con el conjunto, ¿sí? Habla de lo común, habla de lo colectivo, compara los fenómenos grupales o de conjunto con la horda primitiva, con lo que se observa en las hordas primitivas, que está bueno poder dar una repasada y una lectura. Y define sobre todo algo que les va a ayudar a entender un fenómeno que estuvo muy en debate, que es cuando una persona se sumerge en la masa, que puede perder. La relación es la siguiente. Le Bon dice que cuando un individuo, o sea, un sujeto, se sumerge en una masa, ¿sí? Un conjunto de personas que no es un grupo, es posible que todo lo adquirido como cultura, ¿sí? Por sugestión y por identificación, se pierda y prevalezca lo más primitivo, que puede ser, en el mejor de los casos, pulsión, ¿sí? Los impulsos, ¿sí? Impulsos. Esos impulsos pueden ser incluso de lo peor que puede, digamos, generar una persona, en el cual pierde la propia identidad, o sea, se desidentifica de todo lo aprendido y se sugestiona e identifica con el conjunto. Esto nos sirve mucho para pensar los fenómenos de maltrato, de violaciones en manada. Eso recuerden que está muy popularmente, digamos, debatido y criticado, y está bueno para pensar por qué sucede que un conjunto de jóvenes, incluso con formación o con educación, pertenecientes a distintas clases sociales, en general más, inclusive a haber recibido más educación en clase media alta, y esto también para debatir con las coordinadoras a partir de esta clase, ¿por qué puede llegar a suceder que un conjunto saque lo peor de sí mismo y haga tanto daño a una mujer, que son los casos más, digamos, que hemos escuchado en las noticias, como violaciones en manada, que le llaman, y demás? El fenómeno masa y manada se comparan mucho, digamos. Manada hablan las nuevas feministas, ¿sí?
pero Le Bon, que es un sociólogo, ya venía hablando de lo que son las masas acríticas, ¿sí? Que es, digamos, en donde se puede anular todo tipo de pensamiento y donde por identificación y sugestión se puede perder todo tipo de cultura adquirida. Entonces se explica por qué sucede esto. Yo le subrayé ahí algunas cuestiones. Después diferencia la masa espontánea, que es la que puede aparecer en una plaza, por ejemplo, de la masa artificial, que propone dos ejemplos de masa artificial, como el ejército o como la iglesia, ¿sí? En donde hay cuestiones identificatorias, sugestivas, pero está controlada. ¿Por qué? Porque tiene encuadre, porque tiene una cierta organización y demás. Esto lo hace para poder después proponer, igual la masa, digamos, artificial, lo que dice que tiene de aspecto negativo es que puede, digamos, borrar la subjetividad también, pero es más raro que haga un daño tan abrupto como lo que puede pasar en una manada, por ejemplo. Entonces, por eso es que va desarrollando distintos conceptos en relación a masa acrítica, masa artificial, distinta a la espontánea. ¿Sí? En la espontánea hay más riesgo todavía, nuevamente, ¿sí? Aunque puede estar coordinada por ciertas organizaciones. No en todos los casos es una marcha, pero puede ser una marcha. Depende de la cantidad de organización que tenga. ¿Sí? Puede que tampoco sea espontánea, por ejemplo, porque puede que esté coordinada con fecha, con hora, con asambleas previas, ¿entienden? Entonces ahí deja de ser del todo espontánea. Una marcha espontánea es cuando sucede, no sé, algo en una calle y desde ahí se coordina o aparecen un montón de personas a reunirse ahí y aparece esa masa espontánea, en donde mientras menos organización, coordinación y tarea previa, más riesgo hay a que aparezca sugestión, identificación y por lo tanto lo pulsional por sobre lo cultural. Entonces, después lo que va a decir es finalmente que lo que se propone con McDouglas también, que son sociólogos y psicoanalistas, Le Bon y McDouglas, que proponen que la masa, no en todos los casos es negativa, que proponen la masa crítica. Y la masa crítica es algo que es una alternativa para nosotras para pensar qué hay cuando no hay serie en la cola de un banco, por ejemplo, o grupo. ¿Qué hay? Y bueno, puede haber masa, y puede haber masa crítica, en donde no hay cantidad limitada de personas, sino que pueden ser un montón, pero hay una cierta estructura, y entonces pone ahí algunas condiciones. Para que haya masa crítica, tiene que haber una continuidad en un tiempo, ¿sí? Puntos de pensamiento en común, ¿sí? Alguna sensación de pertenencia y alguna precaria, por lo menos, condición de organización, aunque sea alguien que esté con un megáfono diciendo ustedes acá, ¿sí? Entonces, y que haya como una cierta contención de esas personas que no tiene por qué ser por la fuerza, ¿no? De alguna manera. Entonces es interesante que ustedes puedan ver ese texto, pero no hace falta que lo lean todo, porque yo sé que es pesado en relación a los términos que utilicen y demás, pero yo les subrayé ahí lo que me interesa que ustedes puedan ver. Si se entusiasman y quieren seguir leyendo y entienden y les gusta el psicoanálisis, adelante, por supuesto. Bueno, esto es el primer video de esta clase. Ahora voy a grabar un segundo video sobre los diagnósticos posibles que nos pueden servir como herramientas.